Hola chicos, perdón por el pequeño tropiezo. Vamos a empezar hoy con un nuevo tema, vamos a continuar con derivada, vamos a seguir consiguiendo formulitas. Ya conseguimos una formulita para la derivada de una potencia de n, en caso de que la n fuera un natural, y ya también lo hicimos para los negativos. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ver el día de hoy en este video es la formulita y lo que les platicaba en el anterior video, que es justamente probar que también vale para todas las potencias racionales. ¿De acuerdo? Es decir, que podemos calcular la derivada de una raíz con los teoremas que hemos visto sin necesidad de pasar por la definición, que aunque si bien no es tan complicada entre comillas, pues bueno, sí puede ser un poquito engorrosa. ¿De acuerdo? Entonces nuestro objetivo es básicamente saber cómo se derivan raíces. ¿De acuerdo? Para ello vamos a dividir nuestro procedimiento en dos casos. Es decir, vamos a conseguir la formulita para la raíz enésima y después vamos a conseguirlo para la raíz enésima combinada con una potencia. Ya sabrán a lo que me refiero. ¿De acuerdo? Entonces primero vamos a conseguir la primera proposición. Y vamos a ocupar una para la otra. Es que si tenemos n un número natural, entonces vamos a poder calcular la derivada de la función. Entonces, que si n es un número natural y f de x es igual a la raíz enésima de x a la n, dependiendo obviamente de los respectivos dominios, para los casos en que las n sean pares o impares, entonces la derivada de la función de x a la n pues corresponderá a tener creo que aquí ya se me fue. Bueno, prefiero hacerlo mejor. La derivada será 1, mejor dicho, que si f es igual a x a la 1 sobre n, que es básicamente las raíces, sin potencias dentro de la x, entonces la derivada también será 1 sobre n por x a la 1 sobre n menos 1. ¿De acuerdo? En otras palabras, que la formulita que vimos para enteros también funciona para fracciones. ¿De acuerdo? Raíces. Repito, tomando en consideración y teniendo en cuidado para cuando la n es positiva, par o impar, porque de ahí depende también los dominios de las funciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a proponer, vamos a demostrar primero eso. Y pues bueno, y la segunda proposición será que si tenemos que si tenemos n y m en los enteros y tenemos que la f de x es igual a la x elevada a la potencia, que es una fracción, ¿de acuerdo? Ya no necesariamente 1 sobre m, sino m sobre n, entonces la derivada de esta función tendrá la misma expresión. Es decir, la derivada de esta función correspondería a tener m dividido entre n por x a la m menos n menos 1. ¿De acuerdo, chicos? Y con esto ya tendríamos conseguida la derivada de todas, básicamente de muchas funciones algebraicas. ¿Sale? Si nos da tiempo, al final del video hacemos unos ejemplos y si no lo dejamos para el próximo video. Entonces, la prueba es bastante... no vamos a ocupar, vamos a ocupar la regla de la cadena, obviamente, y creo que es lo único que vamos a ocupar. Y se parece mucho a la demostración que hicimos en la parte final, o la última demostración que hicimos en el anterior video, o sea, en el segundo video del día de antier, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a intentarlo. Bueno, no vamos a intentarlo, vamos a probarlo. Entonces va la prueba. Si recordarán, para la prueba de de esa proposición en aquel entonces, lo que hicimos fue hacer una composición. Dijimos, f es esta, g la definimos como 1 sobre x y así conseguimos la derivada de los negativos. Aquí vamos a hacer algo parecido, pero bueno, vamos a ver qué pasa en estos casos. Entonces, la prueba es la siguiente. Vamos a elegir otra vez n1 natural. Vamos a proponemos que g, en este caso, ahora sea x a la n y hagamos la composición. Hagamos la composición de f seguida de g, ¿de acuerdo? Aplicado a cualquier x. Y lo que nosotros queremos conseguir, la f es esta, muchachos, esta no va a cambiar de nombre, ¿de acuerdo? La f es esa. Y lo que nosotros queremos conseguir, ojo, aquí lo voy a poner,
Nuestro objetivo es conseguir la derivada de f de x. Y vamos a hacer uso de la regla de la cadena. Entonces, primero para poder conseguir esto, les decía yo, es muy parecido a lo que hicimos en el anterior, nada más que ahora vamos a hacerlo con esta función, ¿de acuerdo? Al hacer la composición, en esta parte nos va a quedar, bueno, voy a borrar esta parte, lo voy a hacer un poquito más a la izquierda. Vamos a hacer esta composición, ¿no? Y van a ver para qué nos va a servir, o sea, cómo vamos a utilizar esto para llegar a este objetivo. Esta composición es lo mismo que si nosotros pusiéramos la g y dentro la f de x. La f de x se llama g se llama g, y la f de x se llama 1 entre n, x a la 1 sobre n. Según cómo se llama la g se llama x a la n, es decir, g evaluada en algo es ese algo elevado a la n. Eso significa que aquí nos quedaría x a la 1 sobre n, que es ese algo, y acá como exponente nos quedaría la n, ¿de acuerdo? Haciendo un poquito de cuentas, ustedes ya sabrán por leyes de exponentes que esto nos queda 2x a la 1 o simplemente x, ¿de acuerdo? Es decir, lo que acabamos de conseguir es que la f compuesta con la g aplicada a cualquier x, pues nos va a quedar x solita. No hay nada del otro mundo. A continuación, lo que vamos a hacer es justamente derivar. Derivamos la parte izquierda, derivamos la parte derecha, y es ahí donde vamos a obtener esta expresión. Entonces, la parte izquierda la derivamos, lo vamos a hacer de este lado. Por la regla de la cadena, nosotros sabemos que esto corresponde a tener la derivada de la g compuesta con la f de x por lo que yo quiero determinar. No pierdan de vista, mi objetivo era determinar eso, lo vamos a poner en otro color. f' de x, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué es lo que nos queda con cada una de ellas. Nosotros sabemos que la g es x a la n. Entonces la derivada de la g, si se llama x a la n, su derivada sería, lo vamos a poner aquí, la derivada de la g pues es n por x a la n menos 1. Aquí sí puedo ocupar el formulazo, porque ese ya lo demostramos en videos anteriores. Entonces, si lo aplicamos aquí, significa la derivada de algo es n multiplicado por ese algo elevado a la n menos 1. Ok, en términos de aquí significa que esto es lo mismo que tener n por ese algo elevado a n menos 1 multiplicado por la derivada de la función. En esta expresión, afortunadamente, nosotros sí conocemos quién es la f. La f se llama, aquí lo había puesto, f se llama 1x a la 1 sobre n. Entonces lo cambiamos aquí. Esto es lo mismo que si nosotros colocáramos n por x a la 1 sobre n elevado a la n menos 1, siguiendo multiplicado por f' de x. Este todavía no lo conozco, repito, este lo dejo igual porque todavía no lo conozco, que es justamente nuestro objetivo. Esta parte podemos simplificar un poco. Aquí tengo una potencia elevada a otra potencia, entonces aquí nos quedaría n por x, multiplicando 1 entre n por n menos 1, nos quedaría n menos 1 dividido sobre n, y aquí sigue la multiplicación con la derivada de la función. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la primera parte. ¿Vale? Esto de aquí ya hicimos la derivada, ya conseguimos la f, hicimos toda esta parte. Aquí lo que hicimos fue ocupar la regla de la cadena. Ahora nos encargaremos de la parte de la derecha y también lo vamos a derivar. Lo vamos a poner aquí abajo. De hecho, aquí es mucho más sencillo porque pues, obviamente estamos derivando únicamente a la x, la vamos a derivar y sabemos que la derivada de esto es 1. Es 1 y fin. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos darle, ya podemos igualar. Habíamos quedado que la parte izquierda era igual a la parte derecha. Eso significa que la derivada de la parte izquierda pues sería igual a la derivada de la parte derecha. En otras palabras, por tanto, lo que estaríamos diciendo es que esta expresión y esta expresión coinciden. ¿Sale? Vamos a hacerlo. N por x a la n menos 1 dividido entre n por la derivada de la función
sería igual a la segunda parte que también derivamos y nos quedó 1. De aquí simplemente lo único que nos resta, al igual que en el video pasado, es despejar. Entonces vamos a despejar a esta expresión. Eso significa que la derivada de la x quedaría como pasando que está multiplicando del otro lado, nos quedaría 1 sobre n por x a la n menos 1 sobre n. ¿De acuerdo, muchachos? Y eso ya tiene un poquito de sentido, ¿sale? Estamos pasando toda esta expresión, todo lo estoy moviendo en la parte de abajo, y de aquí nada más simplemente hay que trabajar con leyes de exponentes. La 1 sobre n la vamos a dejar como tal, ¿de acuerdo? Repito, la 1 sobre n, esta expresión 1 sobre n la voy a dejar como 1 sobre n. Y el x a la n menos 1, x a esta expresión lo voy a cambiar, voy a ponerle x. Y recuerden que cuando nosotros pasamos de abajo hacia arriba, aquí vamos a ocupar una ley de exponentes muy común, que nos dice que 1 sobre la base elevado a la n es lo mismo que ese número elevado a la menos n, que es justamente lo que vamos a ocupar. Entonces significa que este numerito le voy a cambiar el signo. Entonces sería menos n menos 1 sobre n. Haciendo un poquito de álgebra o un poquito de cuentas, aquí nos queda el 1 sobre n, aquí nos queda la x, y observando esta multiplicación, tomen en cuenta lo siguiente, chicos. Esta parte podemos hacer la división. N sobre n es 1. Repito, aquí voy a hacer esta división. N sobre n es 1 menos 1 sobre n, que lo vamos a dejar como simplemente 1 sobre n. Y esto sigue siendo esta parte. O sea, esto y esto es lo mismo. Cuando nosotros multiplicamos por el menos, significa que primero irá ahora el 1 sobre n. Cuando multiplico por el menos, significa que ahora irá primero el 1 sobre n, porque se nos volvió positivo. Y después restaríamos el 1. ¿De acuerdo? Y esto concluye nuestra demostración, porque justamente es lo que nosotros queríamos conseguir. Queríamos conseguir que si f era la función x a la 1 sobre n, su derivada era precisamente esta. Y listo. Ahí terminamos con la derivada de esa expresión. Es decir, ya podríamos derivar raíces en la cual adentro del exponente, adentro de la raíz, no hay un exponente, entre comillas. La segunda parte es cuando ya hay exponentes. Y pues bueno, chicos, ahí queda esta primera parte. Vamos con la siguiente. Ya saben, ustedes tienen la opción de poder pausar el video y poder copiar en caso de que estén haciendo notas. Y si no, pues bueno, pues espero que los videos sean suficientes. Voy a borrar. Entonces, ok, voy. Muy bien, voy a esperar tantito a que se seque. Ya con esto, les decía yo, espero que me alcance el tiempo para poder hacer al menos un ejemplo de cómo se ocupa aunque seguramente durante su prepa y otros que ya son veteranos en esto ya lo han aplicado muchas veces, pero bueno, no está de más ver que efectivamente la prueba para poder usarlo en matemáticas, al menos en la facultad, sin ninguna pena y sin ninguna vergüenza, ¿de acuerdo? Es decir, ya podrían ocupar esta formulita porque pues, ya la probamos, ¿de acuerdo? Vamos a demostrar ahora sí, bueno, vamos a demostrar que la formulita también funciona no solamente para enteros, bueno, no solamente para naturales, no solo para negativos, no solamente para fracciones como 1 sobre n, sino también funciona para fracciones como m sobre n, donde m y n pueden ser cualesquiera, ¿de acuerdo? Cualesquiera enteros. Entonces, la prueba es bastante sencilla, entre comillas, y vamos a ver cómo es que funciona, ¿vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a elegir n y m en los enteros. Sean n y m en los enteros. Con una pequeña diferencia, y aquí les voy a dejar la pregunta de este video, y espero que me la respondan en los comentarios. En esta parte vamos a dar por hecho que la n es un entero, es un natural, y que la m, si
es un entero. Es decir, ¿por qué podemos suponer eso? Porque cuando yo elijo dos enteros y voy a hacer esta fracción, puedo dar por hecho que la n es un entero, perdón, que la n es un natural y que la m sí es un entero. Cuando acá dije que, pues, que los dos tenían que ser enteros. Esa es la pregunta que les voy a dejar para que la piensen y me escriban en sus comentarios. ¿Sale? Y vamos a ver cómo funciona esta parte. Aquí es incluso creo que un poco más sencilla. Aquí vamos a proponemos dos funciones. Proponemos g de x que sea igual a x a la n, perdón. A ver, ¿cómo lo puse? M sobre n. Entonces, sí está bien. G la voy a proponer como x a la m. Repito, m es un entero. Y vamos a proponer una segunda función. La segunda función será h de x, que sería x a la 1 sobre n. ¿De acuerdo? Ambas funciones nosotros sabemos derivar. Porque como estamos asumiendo que la n es un natural, por esta parte yo ya sé quién es la derivada. Yo ya sé quién es la derivada de x a la 1 sobre n. Aquí estamos asumiendo que la m es un entero. Y por lo que vimos en los anteriores videos, ya sabemos derivar x a la m. Y la misma formulita aplicaba, tanto uno como en otro, como lo mencionamos ya varias veces. Ahora bien, ¿cómo es que estas dos se relacionan con la función f? Que en este caso, aquí también lo voy a señalar así. ¿Cómo se relacionan estas dos funciones con respecto a esta que estamos encerrando? Pues bueno, quedándonos un poco viendo, vamos a ver que efectivamente la f se puede conseguir como una composición de estas dos, en cierto orden, o incluso creo que en cualquiera de los órdenes funcionaría. Bueno, nosotros haremos lo siguiente. Observemos que la función f, la f de x, que aquí estamos llamando como x a la m sobre n, en realidad es una composición en donde estamos trabajando la h, y luego, bueno, la g seguida de la h aplicada a la x. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque g seguida de h aplicado a x es lo mismo que h aplicado a g de x. Sabemos que g de x es x a la m, entonces esto es h aplicado a x a la m. La h lo que le hace a cualquier cosa es poner esa cosa elevado a la 1 sobre n, es decir, esta cosa elevado a la 1 sobre n, y eso coincide, esto coincide con x a la m sobre n. ¿Por qué? Porque recordando por las leyes de exponentes, que este de aquí y este de acá se tienen que multiplicar. ¿De acuerdo, muchachos? Y tener x a la m entre n, pues es justamente nuestra función de f. ¿De acuerdo? Ahí está el argumento de por qué esta parte estamos diciendo que se va. ¿De acuerdo? Lo vamos a encerrar en una pequeña... Déjenme encerrarlo aquí. Esto, lo que está aquí abajo, es el argumento, es la razón de por qué esto que estamos encerrando ahí en verde es válido. ¿De acuerdo, chicos? Y de aquí en adelante vamos a hacer lo mismo que hicimos en las anteriores dos pruebas. Derivo a la izquierda, derivo a la derecha. La derivada de la izquierda no la conozco porque es justamente lo que yo quiero conseguir, pero sé que derivando la parte derecha y haciendo todo el procedimiento me va a llevar a quién es la derivada de la parte izquierda. ¿De acuerdo? Entonces únicamente derivaremos esa parte. Por tanto, lo que estoy diciendo en otras palabras es lo siguiente. Como nosotros estamos diciendo que f es lo mismo que esta composición, significa que la derivada de f corresponde a la derivada de esta composición. ¿De acuerdo? Es decir, aquí tendríamos que ocupar, bueno, sería h, esto es h compuesta con g de x. Y todo esto lo tenemos que derivar. Como es una composición, nosotros sabemos por la regla de la cadena que esto es lo mismo que la derivada de la h compuesta con g de x multiplicada por la derivada de g de x. Todas esas ya las conocemos. La derivada de la g, recuerden que g es esta potencia y que la h es esta de aquí. Y para ellas habíamos quedado, recuerden que ya lo probamos, fue el primero con lo que empezamos. Ya podemos ocupar nuestro formulazo, entonces aquí nos quedaría lo siguiente. Por esta parte, nos está diciendo que la derivada de esta es 1 sobre n, lo vamos a encerrar en un paréntesis, ¿vale?
aquí lo voy a poner. La derivada de g, perdón, es m por x a la m menos 1. La derivada de h es 1 sobre n por x a la 1 sobre n menos 1. Estas expresiones, chicos, estas son las que vamos a ocupar en esta parte. Aquí estoy derivando la h, que es justamente esta, por eso es que empecé con 1 sobre n. Después va la x, que en este caso sería la g de x, y en el exponente iría 1 sobre n menos 1. Eso es esta primera parte. Después hay que multiplicarlo por la derivada de la g, que también ya la conocemos. Esa se llama m por x a la m menos 1. ¿Sale? Aquí nos falta todavía regresarnos a la g. La g, vamos a buscar quién es g. Ah, que ya la encontramos. G es x a la m. Entonces hacemos ese cambio. Nos quedaría 1 sobre n. Aquí nos va a quedar la g, que se supone es, bueno, no se supone. La g es x a la m. Aquí va el n menos 1. Después va multiplicado por todo lo demás. M por x a la m menos 1. De aquí en adelante ya simplemente hay que tener cuidado con las cuentitas. Multiplicando este por este, ¿qué nos quedará? Ah, pues bueno, esa multiplicación nos quedará m sobre n. Empezamos bien. Después hay que ver las x. Esta parte, esta multiplicación, nos queda mn menos n. Repito, esta multiplicación es m por n, m por menos 1, y después aquí tenemos esta parte. ¿De acuerdo? Eso significa que en la potencia de x, cuando yo multiplico esta potencia de x por esta potencia de x, me va a quedar esta expresión, que es mn menos m, y le tengo que sumar esta segunda parte, que es m menos 1. Aquí estoy perdiendo de vista algo, porque aquí, perdón, era 1 sobre n. Perdón, chicos, aquí era 1 sobre n, no era nada más n, esta parte. Ok, déjenme borrarlo, no pasa nada. Aquí se me fue. Se me fue. Ok, perdón, chicos, Vale, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a volver a colocar el igual, el 1 sobre n, la g otra vez, como era antes, x a la m. Esta potencia es 1 sobre n menos 1 por m por x a la m menos 1. ¿De acuerdo? Ahora sí. Esta fracción, esta por esta, me queda m sobre n. Aquí estoy multiplicando dos potencias, entonces me quedará la x. Y así como hicimos antes, hay que ver cuánto nos queda esta primera potencia, porque aquí es una multiplicación. La multiplicación nos quedaría m por 1 sobre n, nos queda m sobre n. Y la multiplicación de m por menos 1 nos queda menos m. Esto es lo que corresponde a la potencia de esta primera x. Significa que de aquel lado vamos a escribir m sobre n, que es esto, menos m también. Hay que sumarle esta potencia para que nos quede m menos 1. ¿De acuerdo, chicos? Y hay que ver, por ejemplo, lo que nos quedó. Está bastante, un poquito extraño. Pero si se dan cuenta, esta m con esta m, bye bye. Nos queda un 0. Y al final los únicos que sobreviven son esta expresión y esta expresión. Para que al final nos quede m sobre n por x a la m entre n menos 1. ¿De acuerdo? Esta expresión ya es está bastante bien, porque esto que acabamos de conseguir, chicos, esto que acabamos de conseguir coincide con esto. ¿De acuerdo? Observen con lo que empezamos. Nosotros queríamos calcular originalmente esta derivada. Empezamos aquí y dijimos, esto es igual a esto, 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 igual a esto. Ah, mira, entonces esto
es igual a esto. Y con eso concluimos. Aquí ocupamos, de aquí para acá lo que hicimos fue simplemente escribir de otra forma la composición. De aquí para acá lo que queríamos era calcular bueno, estábamos derivando. Sabemos que aquí estamos ocupando la regla de la cadena porque estamos derivando una composición. La regla de la cadena me dice, deriva esta, compónla con la g y multiplícala por la derivada de la otra. ¿De acuerdo? Después nos quedaría, de aquí para acá, ocupamos que ya sabemos quién es la derivada de la h. La derivada de la h es esta, que fue el paso anterior. ¿De acuerdo? Entonces aquí hicimos, esto fue la proposición anterior, para poder decir que esta expresión se convierte en esta. La derivada de la g, sabiendo que la g es x a la m, pues también ya la conocemos, que es justamente lo que sucedió aquí. De aquí para acá lo que hicimos fue reemplazar. Aquí lo que hicimos fue reemplazar, porque sabemos que la g de x es x a la m. Por eso es que cambiamos este g de x por esta m de aquí, x a la m. Hicimos la multiplicación de ese par para que nos quedara esta expresión. Esto no se alteró y ya de ahí en adelante lo que hicimos fue la multiplicación. Esta por esta nos queda m entre n. Por esta expresión me queda m por 1 entre n es m entre n. M por menos 1 es menos m, que fue justamente lo primero que colocamos. Y la segunda expresión que pusimos en suma era porque estábamos correspondiendo en una multiplicación con este y este. Esta m y esta m se cancelan, nos quedó únicamente el m sobre n menos 1. ¿De acuerdo? Eso ya concluye nuestra prueba y por lo tanto ya podemos derivar potencias con fracciones. ¿De acuerdo? Repito, esta formulita también funciona para los irracionales, pero bueno, desafortunadamente no llegaremos a ese punto y ya llegarán ustedes cuando estén en análisis matemático y quizás, posiblemente, en cálculo 4. Aquí le dejamos este video, cuídense mucho y ahorita nos vemos.